Esta noche esperan una nueva entrega de las afectaciones que está sufriendo la Ciénaga Grande de Santa Marta. Tras la multa de más de 800.000 pesos a un ciudadano por comprar una empanada en la calle, sigue la polémica sobre la aplicación del Código de Policía en Colombia. Mala interpretación, abusos de autoridad, indisciplina ciudadana sin control y respeto a la policía. La Fundación Ideas para la Paz advierte que hay mucha sanción y poca prevención. Jerónimo Castillo es investigador de la Fundación, nos acompaña a esta hora de la mañana. Jerónimo, ¿Qué hubo, Juan Diego? Le han puesto la lupa a este espinoso y controversial tema que no solo ocurre en Colombia, ¿no? Me decía. Sí, no, el título de un código polémico es porque es polémico, estas medidas son polémicas en Argentina, son polémicas en España. Es un instrumento, digamos, de las condiciones de seguridad y convivencia que resulta complejo en los distintos países. ¿En otros países también imponen multas por comprar una empanada en la calle? No, lo de la empanada, digamos, es una anécdota para el caso colombiano, pero sí hay, digamos, en España un especial énfasis en los temas migratorios de la población migrante de África, en Argentina en temas de espacio público. Normalmente los códigos, la principal crítica es que acaban siendo utilizados para cierto tipo de represiones. Pues quienes no consideran que esto sea una anécdota, lo de la empanada, son los vendedores ambulantes y los ciudadanos. En la siguiente nota les voy a mostrar las dos caras de lo que ocurre hoy por hoy con el Código de Policía. Exhiben toda una colección de medidas correctivas. ¿Cuántos comparendos tiene usted? En el momento tengo 3 comparendos. 4 comparendos. Desde los años 60 tengo más de 80 comparendos y aquí tengo 5 10 comparendos. No es que quieran desafiar a la autoridad, advierten. Es más bien un reclamo o un acto de supervivencia. Lo que hemos obtenido en el espacio público es los comparendos, los avasallamientos, los decomisos, la retención de las mercancías de nuestros elementos de trabajo y lamentablemente esto no es una solución. El representante Inti Asprilla recibe a diario este tipo de denuncias. Les da asesoría legal a los comerciantes informales para tratar de tumbar los comparendos injustos. Las acciones prosperan, pero otras veces no. De ahí que sea necesario cambiar el Código de Policía, dice. No, el Código de Policía todo va a cambiarlo, es una cosa ineludible. Ya hay un consenso respecto a lo que tiene que ver con vendedores y con lo que tiene que ver con la ciudadanía en general, ¿no? Este caso de la empanada, que no es anecdótico, se ha seguido dando en diferentes partes del país. Desafortunadamente ni el mismo gobierno se pone de acuerdo. Pero esta es la otra cara del Código de Policía en las calles. Una indisciplina generalizada y creciente. En Transmilenio es donde más se presenta desobediencia e irrespeto a la autoridad. Escuchen la bobadita. Hoy ya tenemos registrados 16 policiales quienes en este momento se encuentran incapacitados por agresiones. Mientras entrevistaba a la coronel, este usuario fue sorprendido saliendo de Transmilenio por donde no se debe. ¿Lo va a volver a hacer? No, ya no. Me encuentro a un sociólogo muy pilo y le pregunto esto. ¿Por qué será que cuando un colombiano va a otro país, allá sí se porta como un angelito? Bueno, es un tema de percepción, Juan Diego. Lo que pasa es que nosotros los colombianos tenemos algo muy marcado que es la identidad nacional. Una cosa es nosotros como seamos en casa y otra cosa es que afuera debemos demostrar otra visión distinta de lo que somos como país. Buscando respuestas, hablé con un experto en seguridad ciudadana, quien me asegura que lo que está fallando en gran medida es el sistema judicial y el policía es el actor más visible de toda la cadena. Es un sistema judicial que está fallando en su totalidad. Muchas veces es responsabilidad de la policía, muchas veces es responsabilidad del fiscal, muchas veces es responsabilidad de los jueces o incluso de la víctima. La coronel me dice que en gran medida todo se debe a que ya no se inculcan valores como antes, como solía hacerse con el manual de urbanidad de Carreño. Pero hoy la gente sí sabrá qué es eso. No, señor. Buenas maneras, cómo comportarse. No, señor. ¿Será un problema de interpretación de la ley? ¿Están nuestros legisladores sacando leyes más para Dinamarca que para Cundinamarca? En fin, Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Empecemos, Jerónimo, analizando el estudio que ustedes hicieron. Se han impuesto en 18 meses más de 2 millones de medidas correctivas, sanciones. Sí. ¿Eso qué puede indicar?
Digamos, eso hay que relacionarlo en función de la cantidad de actividades que han sido sancionadas. Y ha habido 1 millón de conductas contrarias a la convivencia que han tenido 2 millones de sanciones, lo cual quiere decir que ha habido el doble de medidas de sanciones por las conductas presentadas durante el periodo de análisis del estudio. El otro elemento importante tiene que ver con la alta concentración de las multas, que es el segundo parámetro, digamos, de importancia del análisis. ¿Por qué? Porque otro tipo de medidas correctivas como la amonestación, como la advertencia al ciudadano de manera amigable para que no continúe realizando la actividad, están siendo dejadas de lado. Entonces, ahí es donde radica parte de la conclusión, donde el código está siendo mucho más agresivo en la parte económica y mucho más drástico frente a las conductas. Y ocurre esto también, se destruyen muchos bienes. Y también con respecto a la destrucción de bienes de los vendedores ambulantes. Sí. Veamos ahora lo que está ocurriendo en diferentes partes de Colombia. En 5 regiones del país se concentra el mayor número de medidas correctivas. Claro, ahí es, digamos, donde se concentra la mayor parte, sin lugar a dudas, de la población. Lo que es interesante es que no ha habido un proceso organizado de implementación del Código de Policía. Es decir, el Código de Policía se ha dejado en manos de la Policía Nacional, pero quienes tienen realmente la obligación de hacer la implementación del Código son los alcaldes y gobernadores en cada una de las jurisdicciones. Bogotá, Atlántico, Valle, Antioquia, Risaralda, el 75% de las multas. Pero lo que uno se pregunta es, ¿y en el resto del país son muy juiciosos? No. En el resto del país hay también una concentración de multas. Lo que pasa es que varía, digamos, la incidencia de las mismas por cada parte del territorio. Por ejemplo, en Bogotá, la medida correctiva que más se impone por consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y evadir el transporte público, colarse. Sí. Eso responde, digamos, aquí un poco la conclusión nuestra o la pregunta que nosotros seguíamos haciendo a partir del estudio es qué tanto estas medidas y qué tanto la detección de estas conductas está relacionada con los prejuicios que existen en cada una de las ciudades. Usted sabe, por ejemplo, que en la costa Caribe se considera que los costeños son irrespetuosos con la autoridad, y aquí está hablando, digamos, en la detección del comportamiento en ese sentido. Y en Bogotá, digamos, el impacto de las sustancias psicoactivas y del consumo de alcohol es un factor muy importante y pareciera que estuviera siendo reflejado ahí. La pregunta que uno se hace es ¿qué tanto eso es derivado de la actividad policial? ¿Qué tanto eso tiene que ver con la vida de las distintas ciudades? En Medellín, por ejemplo, y Cali. Lo mismo pasa, digamos, en ese mismo sentido. Una cosa que va a ser interesante, Juan Diego, hacia adelante es ver el impacto que va a tener el decreto que pronunció este gobierno, que promulgó este gobierno con respecto al porte de sustancias psicoactivas en la calle y la implementación del código. Posiblemente lo que nosotros vamos a ver es un traslado de los comportamientos que están siendo registrados en el código a ese decreto. ¿Por qué? Le voy a contar un dato interesante. En el anterior código, el 50% de las sanciones eran las riñas. Hoy por hoy, esa situación es distinta. O sea, el 50% hoy por hoy de sanciones son por este tipo de conductas. Por este tipo de conductas. Lo podemos ver más adelante, creo, en su tablero. Aquí está, por ejemplo, también lo que ocurre en otras regiones, en otras ciudades. Las sanciones a establecimientos comerciales es bien importante, Juan Diego, ¿en qué sentido? Y es que se sancionan 600 establecimientos de comercio por cada 10.000 establecimientos de comercio y se sancionan solo 100 personas por cada 10.000 habitantes, lo cual quiere decir que el código está fundamentalmente recargado en los establecimientos de comercio. Aquí vemos el ranking, pues. Sí. Como ve, usted ve lo que yo le contaba. El 50% antes era relacionado con las riñas. Hoy por hoy vemos que solamente el 8% está concentrado ahí en las riñas. Vemos que el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y el porte de arma cortopunzante es el foco central. Sabemos que esa es un poco la focalización de las autoridades. No, esta es una distribución que es interesante y la pregunta surge es, ¿por qué si antes el principal comportamiento eran las riñas, de un momento a otro con la entrada en vigencia de la ley se cambia a otro tipo de comportamientos? ¿Es porque cambió el comportamiento de la sociedad o es porque existen una focalización específica a partir de la aplicación del código? Y el otro elemento que es interesante tiene que ver con el irrespeto a la autoridad y con el incumplimiento o desacato de las autoridades, lo cual hace más o menos el 9% del total de las conductas. Eso tiene que ver que la relación con el ciudadano está siendo muy compleja entre la policía y el ciudadano en el proceso de aplicación del código. Un punto a tener en cuenta para las autoridades, para corregir y evitar que se sigan presentando mayores problemas. A esta hora de la mañana tenemos también participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales, numeral código polémico. No sé si es mal interpretado por la policía o quienes lo redactaron y aprobaron, creyeron que vivían en Noruega o estaban totalmente fuera
fuera de base porque parece cosa de locos. Se premia a delincuentes y se castiga a quien se rebusca honestamente pues sobrevivir, ¿no? Sí. Eso es lo que no entiende la gente, Jerónimo. No, yo creo que la gente no entiende eso. Yo creo que el código es un código que se discutió en el Congreso, es un código que se acordó como parte de una sociedad. Yo creo que normalmente las personas no estamos incurriendo en ese tipo de actividades, pero la forma como está siendo aplicado está llevando a que se produzcan ese tipo de conclusiones dentro de los usuarios. El código es una herramienta buena para la regulación de la convivencia. El código tiene ventajas en cuanto a la regulación de la vida en las ciudades, pero su aplicación compleja y focalizada en cierto tipo de actividades trae como consecuencia esas valoraciones críticas por parte del ciudadano. El objetivo finalmente es que pues, podamos vivir en convivencia, ¿no? Sin mayores inconvenientes, problemas, se disminuyan al máximo. Frente a lo que ocurre en otros países, un código como estos realmente disminuye la agresividad ciudadana. Yo, digamos, de nuestras valoraciones, sí, evidentemente hay elementos que ayudan a disminuir la conflictividad dentro de las ciudades y hacen visible otras. La gran pregunta es, si existen otro tipo de sanciones, ¿será que nosotros tenemos que concentrarnos en este elemento de la multa tipo 4? Es decir, la sanción económica drástica al ciudadano será lo más importante. En nuestra conclusión, no. ¿Ustedes evaluaron, por ejemplo, el dinero? ¿Qué se hace con la plata? ¿La gente sí paga esto? Ese es uno de los grandes problemas que tiene la implementación del código, Juan Diego, y es que los sistemas de información no están realmente consolidados. Es decir, incluso para la protección de los ciudadanos debería existir el sistema de información en cabeza del Ministerio de las Tecnologías con la Procuraduría y con la Policía para poder mirar qué es lo que está sucediendo con el ciudadano. Hoy por hoy no tenemos ese sistema, solamente existe el sistema parcial de la Policía, que es el que nos sirvió para poder hacer el análisis. Tenemos a esta hora también más inquietudes de nuestros televidentes en redes sociales. Numeral código polémico, necesita reestructuración el código, socialización y sensibilización dentro de la Policía Nacional, y no estaría de más el rescate del manual de Carreño para la sociedad. Yo creo que eso es algo que usted tiene ahí en su última diapositiva, sí. Que tiene que ver con la indisciplina. ¿Y esto? No es un problema de indisciplina, o sea, ¿Ah, no? En Colombia, digamos, no es, pues somos una sociedad, no somos todavía un colegio. Y digamos, plantearlo en términos de disciplina es como plantear un enfrentamiento entre el Estado y la sociedad. Aquí ¿por qué? Déjeme preguntarle esto, perdón. Señor. ¿Por qué uno va a otro país y allá sí no se atreve absolutamente a violar la más elemental de todas las normas? Porque la solidez normativa es una característica de esas otras sociedades. Digamos, aquí en Colombia solemos negociar permanentemente las normas, esa es una característica, el cumplimiento de la ley se ve afectado por eso, y hay un sistema de justicia eficiente. Fíjense que en la misma aplicación del código aquí hay unos grandes ausentes. Uno, el que define la forma de aplicación y los parámetros de discrecionalidad, que es el alcalde y el gobernador. Pero los inspectores de policía, el ciudadano no sabe que puede tomar el comparendo que le impone el policía e ir donde el inspector y decirle, mire, a mí me pusieron este comparendo de forma injusta, y ese inspector decide y digamos, define la medida correctiva. Eso no lo conoce el ciudadano. Entonces, claro, que estamos dejando todo en manos del policía que está en la calle, cuando realmente hay toda una estructura del Estado que debe responder para que haya una correcta aplicación del código. ¿Sugiere usted que los alcaldes y también los entes territoriales regulen un poco el uso del espacio público? Total, ese es uno de los elementos centrales. Si no hay una clara regulación del uso público, y esos son los efectos que usted ve de la persecución, digamos, en ciertos casos a los vendedores ambulantes o a ciertos establecimientos de comercio, es la falta completa de una verdadera regulación del uso del suelo para poder saber qué tipo de actividades económicas se pueden desarrollar ahí, porque finalmente el espacio público es un espacio de convivencia y ahí hay unas reglas parciales, y no es una sugerencia de la FIP, es una obligación constitucional, digamos, que existe para las autoridades locales. De acuerdo. En el caso de la empanada, ¿hubo realmente mala interpretación por parte del policía? ¿O qué pasó? Digamos, hay que entrar ahí a valorar la discrecionalidad del policía, pero evidentemente es desproporcionada con respecto a lo que estaba sucediendo en el espacio público en ese momento. Lo que dicen los congresistas que sacaron la ley y que fueron inclusive los autores y promotores, es que estaba dirigida era a sancionar las mafias que hay detrás de las ventas ambulantes. Total.
Esa es la esencia del código. Fíjese que no solamente frente a los vendedores ambulantes, sino a los que venden celulares robados. Hay todo un capítulo destinado a la no comercialización de tarjetas SIM en el espacio público, etc. El código tiene una relación con la actividad delictiva desde dos puntos de vista. Uno, porque se considera que el control de las pequeñas incivilidades afecta el comportamiento delictivo. Y hay actividades como controlar las riñas o controlar la venta de los de la comercialización de las tarjetas, que al final del día va a generar un efecto sobre el comportamiento delictivo. En el estudio no pudimos concluir que en este momento se esté dando, pero también obedece un poco a la corta temporalidad del código. Tenemos a esta hora otra participación. Leonardo Tobar dice: ¿y por qué se siente la persecución hacia los civiles? Yo paso al lado de un policía y siento represión sin estar haciendo nada. No me siento libre. Eso tiene que ver con esa estructura de disciplinamiento que se ha planteado. Nosotros tenemos una relación conflictiva entre la policía y entre los ciudadanos por la forma que es concebida también la función policial dentro de la sociedad. ¿Pero es el eslabón más débil dentro de todo ese sistema de justicia que tenemos? Es el eslabón, digamos, todo el mundo coincido. la enfoca contra la policía, pero a veces es un lío de todo el sistema, del fiscal, de los jueces, de la misma ley. Total, Juan Diego, porque es realmente el funcionario de policía es el representante del Estado que nosotros vemos de manera cotidiana en la calle. Le pedimos a veces que sea Superman, pero cuando lo hace también lo criticamos. También hay elementos de eso asociado en la aplicación de los códigos y evidentemente la Policía Nacional hace un trabajo positivo. El código no puede servir como un mecanismo para condenar o absolver a la Policía Nacional. La Policía Nacional está cumpliendo, digamos, con los parámetros de la ley, pero vuelvo y le insisto, aquí necesitamos recuperar la gobernanza civil que está en cabeza de alcaldes, gobernadores e incluso el presidente de la República, porque la última política de seguridad ciudadana se produjo en el año 2011. Es el momento en que hagamos una nueva política de seguridad ciudadana para el país. No es conveniente también, y ojalá sea un momento ideal para tratar de educar, fomentar el respeto a los derechos humanos y demás dentro de la institución de la policía también, para evitar... Eso es una actividad, digamos, constante que debe seguir haciéndose, pero no podemos olvidar otra cosa, Juan Diego. Los policías hacen parte de la sociedad, los policías son ciudadanos como usted y como yo. Compran empanadas, por lo tanto, aquí lo que hay necesidad es de entrar a mirar la estructura de la educación, de cómo estamos enseñando el respeto hacia los otros. Ahí está el fondo. Pues qué bueno que nos haya usted dado luces para tratar de entender esta problemática que hay alrededor de un tema tan complicado y complejo. A esta hora de la mañana somos tendencia en Twitter, #código polémico.